Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos a una nueva edición de Colloquium. El día de hoy tenemos a dos integrantes de Racismo MX. Está la doctora Paulina Jiménez, quien es doctora ya en Derechos Humanos por la Universidad de Essex. Y tenemos también al maestro José Aguilar, quien es economista por el ITAM y tiene una maestría, un MBA, también en la Universidad de Essex. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, todo bien. Excelente. Y tenemos también, como siempre, a nuestro co-conductor, el buen Carlos Medrano, que no necesita presentación. Mi querido Charlie. ¿Cómo están? Bien, primero que nada, muchas gracias al equipo de Racismo MX por el espacio. La verdad, queríamos invitarlos desde hace algún tiempo, pero bueno, otra vez, muchas gracias y comenzamos. Primero quiero que nos cuenten cómo surge Racismo MX, cuáles son los temas que traen principalmente y cómo es la idea de empezar esta plataforma. Bueno, si me permiten, yo puedo empezar justo porque pues un poco surge de esta necesidad personal mía después de explorar ciertas pues, experiencias en la vida que tuve, tanto en el plano personal, familiar, profesional y social, en donde me di cuenta que como hombre moreno en México, pues vivía ciertas experiencias de racismo, ¿no? Entonces, me metí a estudiar racismo en la UNAM, ¿no? Y descubrí todo un mundo, no solo de investigación, sino de activismo en el antirracismo. Y se me hizo súper importante que las personas, la comunidad, conociera esto, ¿no? Porque en ese momento, hablo de hace 3, 4 años, en el 2017, estaba muy poco visibilizado o estaba muy circunscrito a la academia. Entonces, abrí el portal, primero con la idea de hacer como un repositorio de información, para que las personas pudieran ver videos, artículos, pero todos estos, pues, producidos por otros medios, ¿no? Y le fue tan bien a la plataforma y a las redes sociales que en el equipo hace 2 años justamente decidimos generar nuestro propio contenido, hacer nuestras propias campañas. Y hoy día, Racismo MX ya no solamente es este lugar de difusión y educación por redes sociales, sino que ya es una asociación civil cuyo objetivo es justamente educar contra el racismo, generar campañas mediáticas y generar líneas de investigación, de las cuales Paulina pues es parte importante. Pau. Ya, yo también estaba buscando el micrófono. Sí, pues en mi caso, en los últimos 5 años, pues que he estado trabajando con el doctorado, fue parte de que yo empiezo a involucrarme un poco más, aunque yo lo hacía desde la parte del feminismo, y me empiezo a involucrar mucho más en cómo es que el racismo y el género y el sexismo pues van a estar conectados, ¿no? Y eso fue parte de lo que yo hice con mi tesis de doctorado. Entonces, ahí empiezo yo a interesarme, obviamente, pues por la amistad que ya Pepe y yo teníamos de haber estado juntos en Essex, pues empiezo yo también a ver qué es lo que está haciendo racismo en todo esto, ¿no? En cómo Racismo MX está hablando de temas pues, que no se están tratando en México. Y dije, bueno, ellos también tienen un enfoque interseccional, que es el tipo de feminismo con el que yo trabajo. Así que para mí fue algo lógico y algo natural, pues buscar, ¿no? Cómo involucrarme con ellos y con su trabajo y con la organización. Entonces, así es como empezamos a hacerlo, pero ahora desde un punto ya más jurídico y también con un enfoque en, pues, el feminismo y en el género, ¿no? En esa intersección. Y creo que un poco contradiciendo a Pepe, ¿no? Volvimos a lo académico al estar intentando, pues, hacer más investigaciones desde el área jurídica. Ok. Entonces, digo, la segunda pregunta que es un poco obvia, pero que es obligada también para la
este diálogo es si hay racismo. Sé que evidentemente van a decir que sí, que no hay debate al respecto, pero ¿en dónde encuentran el racismo en México, en la vida cotidiana, en el sistema? ¿Hay un sistema racista? ¿Qué es ese sistema racista? No sé si nos pudieran platicar un poco al respecto. Si quieren, empiezo. Claro, por supuesto que hay racismo en México y es un racismo que está invisibilizado, es un racismo que está velado, ¿no? Y generalmente cuando pensamos como mexicanas y mexicanos en racismo, luego nos remitimos al racismo que se ejerce en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces pensamos en personas afrodescendientes y decimos, bueno, pues en México todas y todos somos mestizos, entre comillas, y entonces pues aquí no hay racismo, ¿no? Porque no hay afrodescendientes y pues no es nuestro problema, es un problema norteamericano, ¿no? Pero la verdad es que no, también existe racismo en México en contra de las personas indígenas, en contra de las personas morenas y en contra de las personas afrodescendientes, que sí hay en México una comunidad muy grande y que históricamente ha estado aquí, que fue traída en condición de esclavitud. ¿Y en dónde se ve? Pues en todos los ámbitos, desde el ámbito, ya lo mencionábamos, ¿no? Desde el ámbito privado, lo familiar, las bromas, los comentarios, hasta el plano público, ¿no? O sea, en las empresas, las prácticas que hay en las empresas de, por ejemplo, contratación, está muy bien documentado que existe un racismo en México y una preferencia muy grande hacia las personas de piel blanca para ciertos puestos, pero también en las políticas públicas, ¿no? En las políticas públicas cuando el Estado decide qué es lo mejor para esta comunidad, ¿no? Yo, el Estado, decido que para ti te conviene tener un tren turístico, ¿no? Que va en este sentido. O yo digo, Estado, que tú tienes que aprender español porque ese es el idioma que yo decido que tú tienes que hablar, ¿no? Y entonces hay un proceso en donde se obliga inconscientemente a las personas a dejar su identidad, a dejar su lengua y a pensar de una sola forma sin reconocer la diversidad tan grande que hay, ¿no? Y ese es como yo introduciría el tema del sistema, ¿no? Y yo creo que también desde ya una perspectiva de la diferencia en cómo se vive el racismo, eso es parte de lo que también nosotros intentamos visibilizar, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, las oportunidades que se le va a dar a un hombre racializado, vamos a decir, a un hombre moreno, para poner un ejemplo más concreto, que aquella que se le va a dar a una mujer morena, ¿no? Entonces, bueno, ya ni hablar de la comparación entre un hombre que puede parecer blanco a una mujer indígena. Y simplemente vamos a ver en los medios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no vemos que comediantes, actores, gente que está haciendo, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de programas, tienden a ser mayormente hombres blancos, ¿no? Y pues todos vamos a hablar de CEOs, de jefes, es lo mismo. Entonces, eso también es una de las cosas importantes de cuando vamos a analizar esta estructura de racismo, es que no existe el racismo por sí solo, ¿no? Siempre hay un cruce de opresiones y claro, estamos acostumbrados a pensar de una forma en estos términos únicos, ¿no? Simplemente hay racismo y el racismo solo se vive a través de la raza. Y eso es algo muy importante del enfoque que estamos utilizando, que es lo que les mencionaba sobre el feminismo interseccional, ¿no? Es ver entonces cómo se vive el racismo desde el género, cómo se vive el racismo desde la clase social. Y creo que el sistema de racismo en México no solo es, o hasta recientemente, ¿no? Como comentaba José, es invisible, no solo es eso, sino que también es un racismo que tratamos de ocultar diciendo, no, es que no somos racistas en México, somos clasistas, como una forma también de limpiar estas opresiones y estos prejuicios que tenemos, ¿no? Entonces, sí, claro, existe, obviamente, es un sistema de opresión y un sistema de dominación, pero también es un sistema que se alimenta de otros sistemas. Y eso es lo más importante que hay que recordar. Las mujeres vivimos el racismo desde nuestro género y nos causa una doble, triple o múltiple opresión que los hombres blancos y los hombres en general
no van a experimentar de la misma forma. Entonces, claro, y si ya de ahí metemos el hombre blanco, cisgénero, heterosexual, de clase alta, bueno, es obviamente una desigualdad pues todavía más visible, ¿no? Y sobre todo una desigualdad más alarmante. Perfecto. Yo digo, recapitulando todo lo que dices, me gustaría preguntarte, y aprovechando tu experiencia internacional, ¿cómo ves el racismo en comparación, digo, tomando como ejemplo a México y con otros países, ya sea la Unión Europea o algún país en particular como Inglaterra? ¿De qué se está haciendo? ¿Qué acciones se están tomando como país? Digo, el caso de México y a nivel internacional, y qué tanto estamos pues ahora sí que en retroceso o estamos avanzando. No sé si ahí nos pudieran ayudar de dónde estamos y hacia dónde vamos como país y en comparación con el exterior. Justo, bueno, ahí voy yo a dar mi opinión, ¿no? Justo es algo de lo que mencionábamos ayer en el conversatorio que teníamos, que cuando hablamos, por ejemplo, de Inglaterra, en ese contexto específico en el que yo me he involucrado, ¿no? En los últimos 6 años que he estado ahí viviéndolo, pues es muy notorio porque uno se da cuenta que de repente la raza y tu color de piel y cómo te ves se vuelve relevante. Eso es una experiencia pues que yo no había tenido, porque incluso pues si uno viaja, por ejemplo, a países latinoamericanos, pues no lo sientes tanto. Como mujer morena no es algo que tú pienses mucho. Y obviamente en México, pues yo he tenido la fortuna de estar dentro de un grupo o una categoría social bastante privilegiada al haber accedido pues a la universidad y todo esto, ¿no? Entonces en Inglaterra es muy curioso el hecho de que se habla mucho de clasismo, se habla mucho de discriminación hacia la mujer, pero la forma en cómo ellos entienden la raza y cómo ellos entienden la etnia es completamente distinto a como, por ejemplo, nosotros en México, ¿no? Y ellos tienden a ser muy, es un problema más de xenofobia en sí, no tanto de racismo como estamos acostumbrados ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que es el mejor ejemplo de cómo funciona a veces el racismo. Entonces, en Europa hay, y particularmente en Inglaterra, hay mucha xenofobia, como por ejemplo con el Brexit. Nosotros empezamos a ver discriminación hacia personas muy blancas, como las personas de Polonia. Y era una agresividad increíble de mensajes de váyanse a su país, ustedes no pertenecen aquí. Claro, también hay un problema de racismo. Ahorita está todo este escándalo con la familia real siendo racista, ¿no? Existe, por supuesto, pero creo que es diferente porque para ellos está muy arraigado el ser británico, el ser inglés. Eso es lo que es fundamental para ellos, ¿no? Entonces, yo diría que comparándolo con México, es más un problema de xenofobia y más un problema de clase social, más que de racismo, ¿no? Para ellos, las personas, por ejemplo, afrodescendientes que son ingleses, para ellos son ingleses. Eso no les queda duda. Pero si tú ya tienes un acento distinto, así hayas nacido en Londres, te van a preguntar, no, ¿de dónde eres originalmente? Pero es esta idea, ¿no? De colonialismo y de migrantes, es más el problema con ellos. En México, bueno, pues que ni siquiera hablábamos de eso. Entonces, yo le digo, o sea, yo siendo de Tijuana en la frontera, uno no habla de racismo. Uno habla de racismo siendo nosotros las víctimas, pero no hablamos, por ejemplo, del racismo que se vivió con la migración de las personas haitianas o ahora con la caravana migrante, ¿no? Es que son de Centroamérica y son de piel más oscura, entonces ya se empieza a ver este racismo, ¿no? Entonces, creo que vamos mejor en México en el sentido de que ya estamos reconociendo el problema. Okay. Y eso es un avance enorme. O sea, yo creo que Pepe va a estar de acuerdo conmigo. Hacerlo visible es un paso gigantesco. Ahora, claro, hay que combatirlo, ¿no? Eso sería lo siguiente. Ahí, ¿tú qué opinas al respecto, Pepe? De una vez de que ya lo reconocemos
y ahora cómo lo atacamos, ¿no? Exacto. Bueno, sí, en efecto, el tema se ha abierto muchísimo en los últimos años. Por cosas externas, como el año pasado, la muerte de George Floyd hizo que todo el mundo empezara a reflexionar sobre sus propios racismos, pero también cosas que han pasado al interior, que se han quedado aparentemente en la superficie, pero que sí han resonado mucho y nos ha hecho cuestionarnos como sociedad. Y uno de esos es, por ejemplo, en el 2019, con la salida de la película Roma, ¿no? Que a mucha gente le conflictuó que Yalitza fuera o tuviera tanto éxito y tanta fama, ¿no? Que incluso digamos, el sector de la actuación tuvo muchas críticas, ¿no? Por otras actrices, pero eso nos obligó otra vez a replantearnos esto, ¿no? Las bromas que hace Chumel Torres, ¿no? Que ya no las puede hacer así tan abiertamente porque no causan gracia, porque es otra vez replicar pues el ataca o haz menos al que siempre ha estado en condición de desventaja, ¿no? Entonces eso ya no causa gracia y hace que la sociedad nos cuestionemos estos racismos. Entonces estoy de acuerdo con Paulina que se ha abierto mucho en los últimos años. ¿Y qué hacer para eso? Bueno, primero entender que en México, además de todo el sistema racista, cómo funciona a través de las ideas y estereotipos, ¿no? A través de los actos discriminatorios y a través de instituciones públicas y privadas que permiten que esto suceda. Además de esto, que existe esta idea del mestizaje, que es como una nube que nos impide ver pues toda la diversidad y las diferencias que hay en México, ¿no? Entonces, vivimos en el mito, muchos autores lo han llamado así, el mito del mestizaje, ¿no? En donde, pues en realidad ni siquiera sabemos qué raza somos, pero está este halo que invisibiliza las diferencias, ¿no? Entonces nos hace creer que somos iguales cuando no somos iguales, porque la experiencia de un hombre blanco y de un hombre racializado, de una mujer blanca, una mujer racializada, y así, si vamos considerando otras realidades, ¿no? Una mujer trans racializada, su experiencia en México es completamente de desventaja, ¿no? No tiene acceso a los empleos, tiene una probabilidad mucho más grande de ser discriminada y además no solamente por ser morena o negra, sino por ser mujer trans y estar en la disidencia sexual. Entonces, yo creo que parte de la lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades tiene que considerar necesariamente o tener esta perspectiva antirracista, ¿no? Porque si no, no vamos a poder resolver este problema, ¿no? Y otro ejemplo, ¿no? O sea, estoy hablando ahorita de la mujer racializada trans, ¿no? Pero no hay que olvidar que la lucha antirracista tampoco es nueva. Yo podría decir que 500 años, porque desde luego como está ahorita conformada la sociedad que permite este racismo que se replique constantemente, pues es la sociedad que comenzó con la colonización de las personas europeas en el territorio que hoy llamamos México, pero que antes no existía. Y esa colonización hizo que se conformara una nueva sociedad y que se valorara las pieles blancas, los orígenes europeos y que se menospreciara pues, las pieles morenas, los orígenes indígenas, pero que continúa, ¿no? Y entonces hoy hay una especie digamos, paternalismo, ¿no? Y es que yo sé mejor qué quieren los indígenas o qué necesitan los indígenas y ellos no les doy la voz. El que va a hablar soy yo. Yo sé mejor que ellos lo que ellos necesitan, ¿no? Y hay una subestimación que no, o sea, necesitamos que todas las personas hablen y todas las personas digan qué necesitan y no subestimar. O sea, es un cambio de verdad de mentalidad desde las personas que están en el gobierno hasta el sector privado y desde luego la sociedad. Ok, el tema de la colonización me parece muy interesante que se toque. Yo creo que se habla mucho de la colonización europea porque fue bastante hegemónica en el mundo, pero realmente toda la raza humana, todo el tiempo, toda su historia ha colonizado. O sea, los aztecas colonizaban a otras tribus en el territorio que ahora es México, que después fue Nueva España, ¿no? Igual podemos estudiar la historia de Asia, nos encontraremos también con una serie de colonizaciones, creo que es un poco más de la naturaleza humana, ¿no? Y creo que también muchas veces se cae en el error, en mi punto de vista, de querer juzgar la historia con la moral de ahorita. O sea, es como si también nos pusiéramos a juzgar los sacrificios humanos de los aztecas
o el patriarcado en que vivían en el sistema de los tlatoanis, en el sistema azteca, o en el sistema maya, o en el sistema precolombino, pues digo, también nos parecería bastante lamentable, ¿no? No sé ustedes qué opinen de eso, me gustaría saber su opinión. Y también, bueno, yo tengo entendido que raza nomás hay una, se tiene, creo que pues es raza humana, y ya la cantidad de melanina que tienes en el cuerpo, que te da el color, los rasgos físicos, pues son más bien producto de tu evolución como ser humano en el ambiente en el que te desenvolviste durante N número de tiempo. Y bueno, ya las mezclas genéticas y demás van dando distintos rasgos, distintas mezclas, pero pues a lo mejor un mundo bastante globalizado en unos 1000, 2000 años, probablemente vaya a estar bastante uniforme el tema, ¿no? O sea, no hay verdaderamente razas. Entonces, no se caería con algunas políticas públicas que fueran tendientes a catalogar, es que es el hombre blanco heterosexual, o el hombre negro homosexual, o sea, no se cae justamente en el contrario de lo que se busca al implementar algunas políticas públicas tendientes a discriminación positiva, o a poder representar o poder acabar con toda la desigualdad. No se cae justamente en esa contradicción de empezar a catalogar a la gente por su condición intrínseca. Entonces, ¿cómo definirían, cómo acotarían la palabra opresión? Porque me parece que la opresión es justo la base de lo que ustedes están manifestando. Es decir, hay me llamó mucho la atención la palabra que utilizó, la frase que utilizó la doctora, cruce de opresiones, ¿no? O sea, conforme más vas llenando es casi como una lista, ¿no? Si eres mujer, pues estás un poco más oprimida. Si eres mujer trans, pues eres un poco más oprimida. Es decir, ¿qué es la opresión? ¿Dónde se encuentra? Es sistemática. Y digo, repito un poco la pregunta del principio. ¿Cómo se acotaría sistema? O sea, ¿el sistema es el gobierno propiamente? ¿Es un rasgo cultural? ¿Qué es el sistema? ¿No? Quien quiera empezar a contestar. A ver, Pepe, te voy a ganar la palabra. Yo creo que, a ver, si voy a dividir, creo que tus preguntas, como las primeras dos en una, es una, y la otra, ¿no? Así los voy a ver más o menos. La primera parte, bueno, es que está muy relacionado lo que comentas pues es que no existen las razas, con la idea de la colonialidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y quizás esto te lo haría así como un poco tediosa mi explicación. Pero, por ejemplo, la diferencia en cuando hablamos de cómo es que los países europeos colonizaron a América o a África y todo eso, la diferencia es en qué consecuencias surge de eso, ¿no? Hay un autor, Aníbal Quijano, que a mí me gusta mucho, y soy de esas que a veces digo, ¿por qué menciona a hombres, no? Pero bueno, ahí volvemos a lo mismo de, de cómo se va a priorizar las voces masculinas, ¿no? Pero él, por ejemplo, habla mucho de la colonialidad del poder. Y él básicamente dice, a través de la colonia establecimos ciertas normas de cómo debemos de no solo actuar, pero también qué cosas vamos a valorar como, pues, valga la redundancia, valiosas, ¿no? Qué cosas vamos a decir, esto es lo importante. Y entonces eso va a responder a normas o códigos o esquemas de quien en ese momento tenía el poder, ¿no? Que era, bueno, pues el hombre blanco, heterosexual, cristiano, de la élite, ¿no? Entonces, claramente se establecen ciertas normas o aspiraciones. Entonces, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Yo soy abogada. Entonces, pensemos acerca de los sistemas judiciales. Decimos, es que el sistema judicial es abstracto, o las normas son abstractas, generales, completamente imparciales, etcétera, etcétera. Cuando realmente no, porque a través de la colonialidad del poder, nosotros establecimos que la neutralidad de las normas son normas masculinas. Entonces, son normas que sí tienen un género. Y eso neutral de lo que hablamos es una neutralidad
masculina, eso es lo normal, ¿no? Y eso surge también, o sea, eso te lo digo desde una perspectiva del género, ¿no? Entonces, el concepto de mujer se crea en oposición al concepto abstracto y neutral masculino. Exactamente lo mismo sucede con la raza. Las razas no existen como tal. Eh, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con mis alumnos de licenciatura, yo les digo, entre ustedes, estudiantes ingleses, blancos, y yo, mujer latina, muy probablemente nuestra genética es más similar que entre la mía y otra mujer latina, ¿no? Entonces, porque eso es una ficción, claramente. La raza como el género es una ficción, es un constructo social, una construcción social, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Bueno, y quizás Pepe puede estar en desacuerdo conmigo, ¿no? Está tan, tan arraigado en lo que somos y en quienes somos, que esa construcción social y esa ficción empieza a volverse real. Entonces, es cierto, los géneros no existen. Sin embargo, creemos tanto que sí, que yo cumplo de forma inconsciente con normas, con roles de género. De la misma manera, yo cumplo con roles de mi color de piel, porque es ese punto, ¿no? Creemos tanto en la raza que se vuelve real, ¿no? Y que ya de verdad tenemos unas categorías sociales que no deberían de existir, como ser blanco, ser negro, ser mestizo, como comentaba Pepe. No existe eso. Sin embargo, lo hemos hecho real. Y esas categorías sociales tienen un peso muy importante en la sociedad, ¿no? Y entonces esto lo conecto con la opresión, que era la otra pregunta, ¿no? Hay algo, a mí me encanta este nombre. Yo cuando lo descubrí dije, perfecto, y es este término de las Olimpiadas de la Opresión. Y básicamente es esta creencia que pues uno va por la vida, ¿no? Ganando puntos dependiendo de qué tan oprimido puede ser. Entonces, ¿no? Como comentaba Eduardo cuando hacías tu pregunta, ¿no? Es que uno va por la vida diciendo, soy mujer, sí, me oprimo. Soy morena, sí. Soy lesbiana, sí. Ah, bueno, tantos puntos, entonces me gano, ¿no? En las Olimpiadas de la Opresión. Eso no es realmente lo que nosotros nos damos cuenta cuando se investigan estos sistemas de dominación. No, nunca estamos hablando de una opresión que valga más que la otra o que alguien tiene derecho a más protección que la otra. No, la forma, por ejemplo, en el feminismo, como nosotros vemos nosotras realmente, o vemos los sistemas de opresión, es como unos sistemas dinámicos. Entonces, por ejemplo, yo soy una minoría en Inglaterra, pero yo estoy consciente que cuando me transporto a Latinoamérica, entonces yo ya me empiezo a escalar, ¿no? En la jerarquía social. Entonces, no podemos pensar en términos estáticos, nunca podemos pensar en términos estáticos. Entonces, yo te diría, ¿qué es el sistema de opresión? Depende, uno hay que contextualizarlo. Puede ser el capitalismo, puede ser la cultura, puede ser la nacionalidad. Por ejemplo, en África es muy común que el sexismo se vive a través de la nación, entonces a las mujeres se les considera en ciertas tribus las protectoras de la nación. Entonces ellas tienen que pasar las tradiciones y cumplir con ciertos roles, ¿no? Entonces, por eso digo, en ciertos contextos, el país es el sistema de opresión. En otros, en la mayoría de los contextos también, pues la sociedad, ¿no? Nosotros reproducimos esos patrones de dominación entre particulares, no solo las instituciones. Entonces, yo no podría decirte, bueno, ¿qué es la opresión? Pues la opresión siempre va a ser ese denegación de derechos o de libertades a ciertos grupos sin ningún fundamento, o sea, simplemente por se utiliza mucho el término otroriedad, ¿no? Entonces, como ese otro, eso es un sistema, pero también podemos pensar el sistema de opresión y dominación en términos de privilegios. Quizás no es que tú hagas algo negativo hacia alguien, pero tú obtienes beneficios, ¿no? Y eso es muy común con los hombres blancos.
heterosexuales, cisgéneros, todo lo que ya había dicho, ¿no? Obtienes privilegios y no eres consciente de ese privilegio. Y entonces ya ahí estás alimentando el sistema de opresión. Entonces creo que eso sería, pues sí, en términos cortos, ¿no? Opresión puede tener tantas caras como contextos políticos, sociales, históricos, ¿no? Sí, imposible decirte qué exactamente es. Yo quería contestar tu pregunta. Me encantó lo que dijo Paulina sobre el dinamismo, ¿no? Y tú preguntabas, es que la historia es como juzgar la historia con los lentes de hoy, ¿no? Pues es que eso es lo que, para empezar, esa es la falacia número uno, porque eso es lo que hacemos todos los días. Juzgamos a la historia con la mirada actual. Por algo está prohibido sacarle los corazones a las personas, porque hoy sabemos que está mal matar, ¿no? Entonces, estamos juzgando todo el tiempo a la historia con los nuevos ojos. La historia no es estática, esa es una mentira. La historia es dinámica, nos la contamos todo el tiempo y depende quién la cuente también, ¿no? O sea, si tú vas a España y te cuentan cómo fue, ellos le llaman el descubrimiento de América, ¿no? Pues los únicos que no lo habían descubierto eran los europeos, ¿no? La gente que vivía en el territorio que hoy conocemos como América y que ciertas poblaciones le llamaban el Mayab o Abya Yala, ellos ya vivían aquí, ¿no? O sea, los únicos que no se habían enterado de eso eran los europeos, ¿no? Pero depende cómo le llames, ¿no? Y el colonialismo es importante revisarlo porque el colonialismo está en todo. Y ya lo decía, tú decías, Eduardo, es que las razas no existen, ¿no? Pues sí, pero los mismos europeos son los que decían hace 200 años que las razas sí existían. O sea, ellos entraron en su propio error y se sacaron de su propio error, pero arrastraron a toda la humanidad con ellos, ¿no? O sea, todo el mundo empezó a pensar, es que el super doctor en taxonomía, Linneo, que es sueco, él dijo que había 4 grupos, ¿no? En el siglo XIX. Los amarillos, los rojos, los negros, los blancos, ¿no? Entonces, es que él es el europeo el que lo dijo, entonces hay que creerle, ¿no? Ahí está la colonización. O sea, le tengo que creer al sueco. Pero si viene una chamana de Oaxaca y te dice que los saberes ancestrales, no, ella no le creas, ¿no? Porque no es científica, no tiene el método científico, no, eso es racismo, ¿me entiendes? Pones un conocimiento por encima del otro, aunque el que pones por arriba está equivocado, ¿no? Hoy ya sabemos que no existen las razas, ¿no? Ahora, ¿por qué seguimos hablando de razas? Pues porque la raza, aunque genéticamente no exista, sigue teniendo un impacto en la vida de las personas. O sea, si yo hoy me voy y me paro en un antro en, bueno, no sé, en Guadalajara, López Cotilla o aquí Santa Fe o lo que sea, no me van a dejar entrar porque soy un hombre moreno, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere Paulina con opresión. Aquí no se trata de la identidad, ¿no? Porque yo me puedo identificar a mí mismo como, no, es que yo soy un hombre blanco privilegiado, pero en el momento en que yo me pare afuera de la discoteca, no me van a dejar entrar. Entonces, la raza, lo que no existe, tiene un impacto en la vida de las personas. Es decir, lo que creemos que es la raza, que es el tono de piel, los rasgos físicos, el origen étnico, es tan real porque tiene un impacto. Y no lo digo nada más porque se me haya ocurrido. Hay muchos estudios en México que ya lo apuntan. O sea, desde el módulo de movilidad social de INEGI de 2017, el reporte Por mi raza hablará la desigualdad de Oxfam en 2019, la encuesta PRODER del Colegio de México del 2019, todos los estudios del Centro Espinosa Iglesias, donde habla claramente que el tema del origen étnico, el tono de piel, tiene un impacto ¿en dónde? En el ingreso de las personas, en la educación de las personas y en la movilidad social. Entonces, esto es tan real como que se basa en una ficción. Sí, ya todos sabemos que no existe la raza, pero pues eso no le ayuda a nadie porque sigue habiendo racismo, ¿no? Entonces, y para mí es siempre súper importante, siempre lo digo, revisar la historia es importante porque, como bien dijo Paulina, ¿no? El sistema jurídico pues se basa en esa neutralidad que siempre es como lo masculino, ¿no? Pero también es como lo masculino blanco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque México no era liberal y ni tenía esta tradición liberal jurídica ni económica siempre, ¿no? De hecho, cuando fue la independencia de México, había muchos proyectos de nación, pero otra vez por la colonización se impuso el que tenía que, pues el control político y económico del país, que eran los menos criollos blancos, ¿no?
Y entonces, ¿qué hicieron? Ah, pues ya sé que la mayoría del país no habla español, pero como es el que yo hablo, que soy el poderoso, es el que todos ahora tienen que hablar, ¿no? ¿Y qué pasa? 200 años después, de 70% que hablaban una lengua indígena y solo el 30% que hablaban español, ahora ya solamente menos del 10% habla alguna lengua indígena. O sea, se perdió todo eso. ¿Por qué? Porque a la vista del colonizador, pues las lenguas indígenas no son tan valiosas, ¿no? No es una lengua europea, no es una lengua... Entonces, eso es racismo, ¿no? Por eso es importante revisarlo y tener mente crítica y no solo decir, ay, ¿cómo defiendo mi privilegio? ¿No? Es que yo soy hombre blanco, heterosexual, entonces ya me siento amenazado porque ya estoy en el top de la pirámide. No, pues es que no tiene que estar nadie en el top de la pirámide. Tiene que haber igualdad sin discriminación y acceso a la justicia por igual, ¿no? Bueno, me emocioné porque este tema me encanta. Justamente ahí me ganaste el punto que iba a seguir. Yo creo que el racismo pues también genera desigualdad y justamente como tú lo comentaste, ¿no? Hay diversos estudios, INEGI, Centro Iglesias y demás, pero ¿ustedes cómo ven, digo, la proporcionalidad o qué factores nos marcan ya la desigualdad en México? Y aquí sí quisiera preguntarles en concreto, ustedes como desde organización civil, desde gobierno, desde etc., ¿cómo podemos con políticas públicas enfocadas a atacar el racismo, también atacar a la desigualdad, ¿no? Yo lo entiendo como que van de la mano, ¿no? Uno puede generar al otro o el otro genera. Ahí ustedes no sé si nos puedan como compartir su opinión al respecto de cómo atacar estos dos problemas, a lo mejor en uno solo que se relacionan o por separado, no sé ahí ustedes qué opinan al respecto, porque desde mi punto de vista yo sí creo que la desigualdad pues va marcada y se deriva del racismo, ¿no? Ahí no sé si me pueden ayudar con sus comentarios. Si quieren, me arranco. En efecto, a ver, también hay que entender algo y siendo muy objetivos, porque esto es un tema importante, ¿no? En efecto, la desigualdad hay que entenderla, es multifactorial. O sea, no, porque si no caeríamos en lo que decía Eduardo, ¿no? Esencializar la diferencia, ¿no? Y es que, pues entonces es pobre porque es moreno, ¿no? O sea, no. Esta es la consecuencia, como diría el doctor Patricio Solís del Colmex, ¿no? Vuelvo a la colonización otra vez, ¿no? Hay una acumulación histórica de desigualdades en ciertas poblaciones, ¿no? Y entonces, pues ya obviamente no partimos del mismo punto, ¿no? Hay poblaciones que parten de un punto pues de mucha pobreza y es muy difícil salir de ese círculo de pobreza, ¿no? Entonces, si lo tienes así desde hace 500 años, ¿no? En una marginación lingüística, académica, etcétera, pues se genera esto. Entonces, pero la desigualdad no solo tiene como factor el racismo, la desigualdad es multifactorial, ¿no? Entonces, por lo tanto, para atacar la desigualdad tenemos que ver muchas cosas. Ya lo decía Paulina, no solamente el tema racial o de racialización, ¿no? Sino también tenemos que ver el tema de género, tenemos que ver el tema de orientación sexual. Hay muchas cosas que nos cruzan, ¿no? Que si bien no tenemos que partir o llegar a este absurdo de las Olimpiadas de la opresión, tampoco son realidades que podemos ignorar a la hora de diseñar políticas públicas en contra de la desigualdad. Entonces, mi recomendación es que las políticas que atiendan a la desigualdad tienen que tener perspectiva de género, tienen que tener perspectiva de raza, tienen que tener perspectiva de clase, de diversidad sexual, ¿no? Ahora, ejemplos que ha habido en el mundo, por ejemplo, ya lo mencionabas, Carlos, el tema de acciones afirmativas, ¿no? Creo que esa es como una de las cosas más populares. Surgió en Sudáfrica después del apartheid, ¿no? Pues ya los sometí a una acumulación histórica de desigualdades, así como en México hay, pero allá reconocida, aquí hay mucha resistencia a reconocerlo, allá reconocida, pues entonces vamos a implementar acciones afirmativas en forma de ¿qué? De cuotas, por ejemplo, en universidades, ¿no? Después países que lo adoptaron después, también, pues Brasil, Estados Unidos. En México, por eso el tema del mestizaje sigue siendo un lastre, porque nos impide
ver, pues, ¿a quién le doy, no? Bueno, pues puede ser a aquellas personas que se autoidentifiquen como indígenas o a aquellas personas que se autoidentifiquen como afrodescendientes, que hace apenas un año, ¿no? Imagínense lo racista de México, ¿no? Apenas el año pasado es la primera vez que se cuenta a las personas afrodescendientes en el censo, ¿no? Cuando hubo más personas afrodescendientes que llegaron a este territorio que personas europeas. Eso está en los censos de la época colonial. Entonces, y apenas los reconocimos, ¿no? Entonces, es más difícil generar políticas de acción afirmativa, pero en la medida de lo posible podemos hacerlo. Pero más que eso, es también incluir nuevas voces, ¿no? Cumplir con los tratados internacionales, ¿no? El convenio 169 de la OIT que te dice, tú tienes un proyecto, tienes que consultar a las poblaciones indígenas de ese territorio, ¿no? ¿Qué ha pasado con los megaproyectos que ahora están muy en boga, como el Tren Maya o como de Morelos, generadora eléctrica en Morelos? Pues al revés, matan a los líderes comunitarios para callarlos, como a Samir Flores, ¿no? O de plano, pues me vale, yo pongo mi tren porque pues, se me antoja poner mi tren, y entonces no me importan las comunidades de ahí, no me importa, y bueno, una cosa es el racismo, pero también el impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta para, como política pública ya establecido, ¿no? Y creo que en ese punto también a mí me gustaría mencionar en cómo vamos a incluir esas voces, ¿no? Parte de mi investigación, por ejemplo, se ha enfocado mucho en qué estamos haciendo con los sistemas pues, judiciales o los sistemas de derechos humanos en la región o internacionales, ¿no? Como la ONU. Porque precisamente ese es el problema. Estamos tan acostumbrados a tener esquemas de justicia, pues blancos y masculinos, que entonces hay un mundo de académicos, por ejemplo, y de activistas también que están cuestionando esos sistemas. Entonces es muy importante que, por ejemplo, hay enfoques feministas al derecho, enfoques del tercer mundo, que precisamente eso es lo que intentan hacer, ¿no? Incluir estas voces y decir, bueno, está perfecto que nosotros tengamos un sistema de justicia basado en, pues, modelos occidentales. Eso está muy bien. Sin embargo, tenemos que abrir también la opción de incluir otros sistemas de justicia. Entonces, por ejemplo, en Ruanda, existen las cortes gachacha, que ellos precisamente hacen un sistema de justicia distinto a este ¿no? ideal blanco occidental. Y ellos hablan pues de reconciliación, obviamente tomando en cuenta el contexto pues de lo que sucedió en Ruanda, ¿no? Y es muy interesante, porque entonces ya estamos incluyendo otras cosmovisiones, no estamos diciendo que vamos a aplicar y que hay que regresar al modelo azteca de decir que comes a la persona que has detenido. No, pues claramente no, no vamos a hablar de eso. Okay, no, pero lo que estamos diciendo es, bueno, vamos incluyendo modelos que no son los modelos tradicionales, pero cumplen con estas ideas de derechos humanos y cumplen también con estas ideas de justicia. Y es muy interesante. Ahora en Estados Unidos hay, por ejemplo, facultades de derecho navajo que se enfocan en los sistemas de justicia del grupo indígena en particular. Vuelvo a lo mismo, hay muchas conversaciones ahora sobre reconciliación, más que sistemas punitivos, ¿no? Como es lo que estamos acostumbrados. Y bueno, y es lo mismo también de el movimiento que está surgiendo en la academia. Ya no tenemos por qué hablar de escritores masculinos únicamente, ya no tenemos que hablar sobre la academia blanca. Necesitamos dar más voces y que ya nuestros estándares educativos también respondan a gente que se ve pues diferente, que responda a las minorías también. Nada de que están, ¿sabes?, a las afueras, esta academia de academia negra, academia mestiza. Por ejemplo, en el feminismo es muy común, ¿no? Que se busca las voces que nos educan, son voces blancas, y todo lo demás es un poco más alternativo. No, ya eso ya ahorita no tenemos lugar, ¿no? Entonces nuestras políticas también deben de cambiar en cómo educamos
Y esos son dos ejemplos que para mí, pues en lo personal, porque es parte de mi investigación, ¿no? Cómo educamos en las facultades de Derecho para priorizar voces de grupos minoritarios y cambiar nuestro sistema de justicia también. Me encanta que Pepe y Paulina se están peleando por quién responde primero. Oye, la verdad es que está muy buena la plática. Yo me podría echar unas chelas con ustedes, y si les gusta la cerveza, al menos a mí sí me gusta, y durar horas y horas platicando de este tema. Quiero hacer dos acotaciones. La primera, el tema de juzgar la historia con la moral de ahorita, me refiero a que muchas veces se saca de contexto de manera selectiva cuando se habla de cualquier colonización o de cualquier pasaje histórico en general. Creo que es importante hacerlo dentro de su contexto histórico. Claro, se analiza la historia para poderla analizar con la moral desde ahorita, ¿no? Sin duda. Comentabas que es un esquema de justicia blanco y machista. No sé si te refieres en México, ¿lo ves en las leyes? No sé si pudiéramos profundizar, o sea, en qué norma jurídica se encuentra perpetuado este esquema de justicia blanco y machista. Al menos yo no lo he notado Ese es el problema, que no lo vemos. Sí, es importante, ¿no? Que ojalá me puedan ilustrar. Otra pregunta también muy dirigida al tema de las acciones, se me fue la palabra, las acciones impositivas. Afirmativas. Afirmativas. Las acciones afirmativas son deseadas en todos los campos, es decir, se tiene que buscar, a criterio de ustedes, se tiene que buscar la igualdad en todos y cada uno de los campos para todas y cada una de las razas, de las preferencias sexuales, etc. Por ejemplo, a mí me quiero poner un ejemplo muy, muy breve. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara, nunca ha habido una acción afirmativa para las y los estudiantes de Derecho. A mí me tocó a partir de algunas generaciones atrás y conmigo y hacia adelante, digo, se hace un examen de admisión, etc., para recibir a los más aptos, ¿no? Porque al final de cuentas no estás buscando sexo, ni estás buscando que se preparen los más aptos y puedas sacar mejor calidad de egresados y por ende de profesionistas. Y han sido desde hace muchos años, en mayoría, al menos en mi carrera, mujeres, ¿no? Y nunca hubo una acción afirmativa para que más estudiantes mujeres accedieran, ¿no? Y si te vas a 1950, 1960, eran generaciones 100% de hombres. Es decir, es necesario el que se apliquen acciones afirmativas o no. Y la otra, me llamó mucho la atención que mencionaste a Chumel Torres, estimado Pepe. Vi que en tu programa lo invitaron, ¿no? Que ahí se puso candente la onda con Tenoch. Muchas gracias. El rollo de, les presumo mi taza de gatito. El rollo con Chumel Torres, me parece que no defendió de manera adecuada su punto, porque sí le partió en toda su mandarina a buen Chumel. Creo que no es un buen debatiente. La pregunta es la siguiente: ¿se debe de prohibir el tipo de comedia que hace desde el Estado, así como el Estado, vamos a decirle, debe de oprimir ese tipo de libertad? Es decir, no, es que no es libertad porque es discurso de odio, no debes de decir ese tipo de chistes. O es una cuestión que socialmente, o sea, se tiene que educar para que socialmente no se te antoje verlo. Digo, yo en lo particular no me veo llegando a mi casa poniendo la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. Me daría mucha flojera. O sea, no me lo tuvieron que prohibir, puedes verlo. Para mí sería una tortura verlo, que no me daría risa. Y ese es el tema. O sea, creo que las políticas, y mi pregunta es, las políticas públicas que está proponiendo Racismo MX y que están proponiendo ustedes, son tendientes a que se les cancele, como que se les censure, o a que más bien la gente deje de consumirlos a ese tipo de humor. Y no estoy comparando a Chumel con Jorge Ortiz de Pinedo, que quede claro. Bueno, ahora sí ya se pueden pelear la contestación. Muchas gracias. Sí, adelante. Vas, Pau. Yo siempre ando perdiendo el micrófono. Bueno,
Creo que cuando haces esa pregunta así, bueno, para empezar, es muy difícil a veces cuestionar a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En este caso, decimos, ¿cómo que nuestros sistemas de justicia tienen género y tienen clases? Yo pongo siempre dos ejemplos. Uno, de derechos humanos, y perdón si hablo de lo mismo, pero pues esa es mi área, ¿no? Pero sobre la tortura. Por ejemplo, la tortura, la forma en cómo está, vamos a decir, definida o tipificada en los instrumentos internacionales, tiene unos elementos muy específicos, ¿no? Que si es para obtener información como consecuencia de una detención, etcétera, ¿no? Son muy específicos que atienden a la esfera pública, vamos a decir. Entonces, para empezar desde ahí, ya tenemos un sistema de justicia que hace una diferencia. En los sistemas de justicia tradicionalmente responden a situaciones en la esfera pública porque se dice que hay esfera pública y privada. La privada no se regula, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en derecho siempre aprendemos eso, ¿no? Y ¿quiénes se quedan entonces, si pensamos al principio de todos nuestros sistemas jurídicos, quién estaba en la esfera privada? Las mujeres y los hombres en la esfera pública. Entonces ya ahí hay pues un problema, ¿no? De su concepción. Entonces con la tortura empezamos a hablar de tortura en un concepto de la esfera pública. Primer problema. A las mujeres, por ejemplo, guerrilleras, las violan, ¿no? Entonces hay un tipo de tortura que atiende al género. Es cierto, a los hombres también en ciertos escenarios los violan y la lógica es que esa violencia sexual se da para atacar la masculinidad y hacerlos sentir como mujeres. Entonces, vuelvo a lo mismo, ahí ya hay una cuestión de género, ¿cierto? Entonces, violencia sexual como tortura es un concepto relativamente nuevo en derechos humanos. Tercera situación, ¿qué pasa cuando el Estado ignora la violencia intrafamiliar? El Estado dice en muchas partes, incluido en México, nosotros no nos metemos, ¿no? Feminicidio es nuevo en México también. ¿Por qué? Porque ahora entonces hay todo un movimiento en esta parte de los enfoques feministas al derecho internacional que dice, en realidad, porque nunca regulamos la esfera privada, la violencia intrafamiliar, la cual el Estado acepta y permite y tolera, también se debe considerar tortura. Entonces ahí ven, ya estamos cambiando un poco este discurso, ¿no? Y con la discriminación sucede exactamente igual. La idea de discriminación se basa en un término que son las comparaciones. Entonces, si eres persona indígena, te discriminan en comparación con el sujeto neutral. ¿Y quién es el sujeto neutral? Un hombre blanco. Entonces, cuando se piensa en términos de discriminación de un solo eje, o sea, solamente pues tu carácter de persona indígena, sí, puede ser que la comparación funcione, pero cuando ya hablamos de estas intersecciones de opresiones, no sirven las comparaciones, porque no puedes comparar tú, por ejemplo, el embarazo de una mujer y su discriminación laboral a un hombre. Es imposible, nunca se va a poder comparar, ¿no? Hablando de personas cisgénero, ¿no? Entonces, pues claro, ahí entonces ya se complica y eso demuestra entonces que nuestros sistemas judiciales no están hechos para diversidad. Y aunque yo sé que la pregunta, bueno, ahí termino esa parte, ¿no? Y sé que la pregunta de Chumel iba para Pepe, pero a mí me encanta hablar sobre libertad de expresión y lo voy a dejar que le explique más, ¿no? Pero yo solo quiero decir algo. Libertad de expresión no es igual a libertad de consecuencias. Y eso es el mito más grande que se tiene actualmente. El que nosotros, como organismos de derechos humanos, digamos y condenemos un discurso, no estamos censurando. Tu discurso está. Estamos entonces demostrándote las consecuencias de ese discurso. Entonces, eso para mí es fundamental decir. Libertad de expresión no es igual a libertad de consecuencias. ¿Ok? Y ya entonces ahora dejo que Pepe continúe. No, muchas gracias. Me encanta esto que dices.
nada más reforzando un poco el punto, y por eso es importante revisar la historia de cómo un sistema masculino blanco, pero ¿de dónde sale eso? Bueno, 200 años atrás, ¿no? Cuando México es independiente y hay una multiplicidad de proyectos de nación y de poblaciones distintas. Pensamos en indígenas, pero también indígenas no es un monolito, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona yaqui que un maya, que un mixteco, que un purépecha, ¿no? Entonces, ya de entrada, pues, y poblaciones afrodescendientes y poblaciones morenas mestizas, entre comillas, urbanas, ¿no? Entonces, había una multiplicidad de cosas, pero solo prevaleció un solo sistema jurídico. En español, cuando el 70% de la población no hablaba español, entonces ya de entrada, pues sí, sí es una cosa blanca, ¿no? Es europea, ¿no? Entonces sí es un sistema blanco. Y masculino, por lo que ya explicó Paulina, ¿no? Porque la tradición jurídica occidental, el sujeto de derecho, por default era el hombre. Entonces sí hablamos de sistema. Ay, Pepe, pero es que eso ya fue hace 200 años, tú, resentido, te clavas con las cosas. No, no, no. Vean los casos que ha habido de mujeres indígenas, líderes comunitarias, que se les ha acusado de destrozos y había un caso de dos hermanas indígenas que supuestamente torturaron a los pobres militares y no sé qué, y estaban en la cárcel y las tuvieron que sacar. Entonces, ¿hay o no un sistema blanco masculino? Por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que no queremos verlo, ¿no? Nos cuesta trabajo, sobre todo si somos hombres blancos. Entonces, esa es una, ¿no? Luego la otra, con respecto a la libertad de expresión, yo coincido muchísimo con lo que dice Paulina. Como organización Racismo MX, desde luego que no estamos a favor de la censura, pero eso no quiere decir que cada vez que alguien diga una cosa que pueda ser discriminatoria o racista, no levantemos la voz. Lo que pasa es que ahorita está esta reacción, yo les llamo como estos reaccionarios, que toda la vida han tenido la voz y toda la vida han podido decir lo que quieran, ¿no? Que generalmente, digo, no es que quiera yo montarme en lo de hombres blancos heterosexuales, pero generalmente quien se queja de eso son los hombres blancos heterosexuales. Casualmente, no tengo una hipótesis al respecto, solamente que hay privilegios que son amenazados, porque ahora los hombres blancos ya no pueden ir por la vida haciendo ese tipo de bromas sin que alguien diga, oye, eres un racista, ¿no? ¿Y cuál es la reacción? Ay, es que me quieren censurar. Nadie te está censurando. Chumel tiene todos los micrófonos del mundo, tiene más micrófonos que nosotros 4 aquí juntos, ¿no? Nadie lo ha censurado nunca. Sigue diciendo sus chistes malos, pero como hay gente que ya ahora tenemos también voz nosotras y nosotros para decirle, oye, eres un racista, entonces ahora ya no le gusta, ¿no? Ya se siente, entre comillas, amenazado e inventa que ya no tiene libertad de expresión cuando más libertad de expresión ha tenido. Entonces, no dejen que los engañen. Eso es una falacia. Nadie les está prohibiendo tener libertad de expresión. Lo que pasa es que ahora sí tenemos una voz para pararlos en seco y decirles no. Lo que sí tenemos en Racismo MX es que nos encantaría generar más debate al respecto, porque los límites de la libertad de expresión cambian, ¿no? Hay distintos puntos de vista, y también ahí Paulina es como abogada, bueno, y ustedes también como abogados lo saben también, ¿no? Como en Europa se ve la libertad de expresión, quizás, ¿no? En comparación con Estados Unidos, es a una concepción un poco más restrictiva, ¿no? No puedes andar diciendo tus bromitas sin que no pase nada, ¿no? En Estados Unidos la libertad de expresión o sea, los límites son enormes, ¿no? Entonces, ahí hay más permisibilidad, pero también hay permisibilidad para aquellas voces que, como decía Paulina, las consecuencias. También yo te puedo señalar y te puedo decir, pues dices este chiste, entonces eres racista. Pero yo siento que hay esta reacción o esta amenaza a los privilegios que los orillan a decir, ay, me quieren censurar, cuando no es cierto, no tienen censura. Tienen muchos micrófonos y siempre los han tenido. Voy a interrumpir un poquito a Charlie, me voy a meter así en su turno de pregunta, es que justo es tendiente hacia allá mi pregunta. O sea, no buscan que un órgano gubernamental se ponga a cortar el contenido de Chumel, o que le digan, no, güey, no puedes hablar de esto. Más bien lo que se busca es un debate, lo que se busca es, digamos, poner luz y con argumentos poder contrastar hasta dónde ese chiste está chido o hasta dónde no, empezar a aventarle luz
a ese tipo de comentarios racistas y poderlos debatir de tú a tú en el mismo foro. O sea, creo que es un poco entonces lo que busca Racismo MX. O sea, Racismo MX no tiene como esa agenda entonces como de buscar que no los dejen decir nada, simplemente es como de aventar esa luz, decir, bueno, tú tienes la libertad de expresión para aventar ese chiste, yo tengo la libertad de expresión para decirte racista. Correcto. Sin embargo, bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Esta idea de la libertad de expresión que es relativa y de acuerdo a las legislaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, y ojo también, estoy hablando de autorregulación, que tiene sus críticas y sus bemoles, pero al menos el sector publicitario en Inglaterra ha hecho, digamos, acuerdos dentro de las propias agencias para tener más representación, no solamente racial, entre comillas, sino género también, ¿no? Y entonces eso ha permitido que la publicidad sea mucho más diversa, ¿no? Porque se autorregulan. Yo he planteado esa posibilidad aquí en México con varias, incluyendo con APRED y varias agencias, y ay, bueno, como que se espantan, ¿no? Casi, casi como que eres comunista, vienes aquí y no, o sea, es que entonces yo no sé, o sea, más bien mi punto es debatir cuál va a ser la postura del Estado hacia esto, porque mis derechos sí se están viendo vulnerados por su libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado, no? Si no queremos entonces prohibirles, entonces, ¿cómo me puedes a mí garantizar a que no haya discursos de odio contra personas que se parecen a mí por el tono de piel o por el origen étnico? O sea, más bien es una pregunta que yo lanzo y la postura de Racismo MX es, vamos a debatir cuál es el papel del Estado en esto. Probablemente el papel del Estado es no hacer nada, ¿no? Probablemente el papel del Estado es que las agencias de publicidad digan, bueno, la neta sí ya le voy a bajar 3 rayitas a mis castings de solo personas blancas, ¿no? A lo mejor, pero a lo mejor sí valdría la pena meter alguna legislación, o no lo sé. O sea, mi postura es, hay que debatir cuál es el papel del Estado en esto. Sí, creo que ahí, para ir como recapitulando, creo que Paulina dijo esa frase y me la voy a quedar y no se me va a borrar, de no es libertad, más bien no es represión, sino es apoyar la libertad de expresión, pero asumir las consecuencias, ¿no? Y hacer visible estas consecuencias, generar los espacios, los diálogos con todos los involucrados, y yo coincido con esta parte de Racismo MX, que tenemos que seguir abriendo espacios, ¿no? Este espacio que Lalo y yo creamos, pues es para eso, no tenemos ningún tinte político, tenemos nuestras diferencias y el espacio se abre para debatir X, Y tema, ¿no? Así que, digo, creo que vamos a seguir fomentando esto desde Racismo MX, también apoyarlos, generar espacios, diálogos, pero para ir cerrando, no sé, y yo también lo voy a soltar al aire con ustedes cuatro, como Estado, ¿qué faltaría para ir pues acotando esta brecha de desigualdad, de racismo? Yo también coincido con ustedes de que la vía de censura no es la mejor. Al final creo que estamos ya en un siglo XXI en el cual tenemos que ir subiendo el nivel de debate, de opinión, respetar la postura de las otras personas y cada quien pues irá eligiendo su visión, su conciencia y su opinión. Pero digo, para ir cerrando, no sé ustedes ahí qué opinen, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que es un poco difícil esa pregunta, ¿eh? ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos en una parte ahorita, y esto es mi visión muy personal, ¿no? Entonces, yo siento que estamos ahorita en una parte de resistencia, porque tenemos tan arraigado, y eso lo hablo desde el Estado, bajándolo hasta incluso mi persona, ¿no? Estamos todavía en resistencia. Y creo que, bueno, el 8 de marzo, ¿hace cuánto fue? Y que cómo nos causa conflicto que las mujeres tengamos tanta voz, ¿no? Que estemos causando tanto ruido y que no cumplamos con esos roles y estar, pues ver a tu hija destruir, al parecer causa más impacto
a que las maten, ¿no? Suena feo, pero es cierto, o que nos maten. Entonces, creo que estamos ahorita en un cambio muy importante y se nota porque está esa resistencia. Entonces, está una resistencia porque realmente estamos, bueno, desde nuestras trincheras empujando ese cambio. Yo creo que hacia dónde vamos es hacia una sociedad más crítica y una sociedad que nos vamos a cuestionar realmente muchas prácticas que hemos tenido y esas prácticas que nos hacen tan mexicanos o mexicanas, ¿no? Creo que ahí es hacia donde vamos y al menos, mira, quizás estoy siendo muy inocente, ¿no? Pero yo sí creo que vamos hacia una sociedad mucho más inteligente y compleja de lo que hemos tenido hasta ahorita. Y una sociedad más, pues, equitativa, no tanto igual, pues no, pero sí equitativa, ¿no? Ojalá eso sea lo que logremos, pero definitivamente ahorita estamos en esa fase de, iba a decir transformación, pero luego ya me, de cambio y de resistencia. La resistencia es señal de que vamos, pues sí, cambiando el discurso, creo. Yo creo que también, como Paulina, estamos en este proceso y tenemos que entender o sea, salir de nosotras y nosotros mismos para entender otros contextos, ¿no? Este, decía Eduardo, es que en la Universidad de Guadalajara, pues elegimos, o se supone que tenemos que elegir a los más aptos, ¿no? Y pues suena muy bonito, ¿no? Suena como muy equitativo, ¿no? Pero elegir a los más aptos en este país, ¿quiénes son los más aptos en este país? ¿No? O sea, hay que entender los contextos para saber quiénes son los más aptos, ¿no? Porque entonces parecería que los indígenas o las personas afrodescendientes o las mujeres, pues no son aptas porque no llegan, ¿no? Bueno, el ejemplo que él daba es que ahora ya llegan más, ¿no? Pero entonces, ajá, pero entonces, ¿por qué no entender los contextos? Yo creo que mi propuesta sería, la no discriminación no quiere decir que se trate a todos igual, no. La no discriminación es entender los contextos de cada persona y entonces proveerles de los medios y las oportunidades para que todas y todos puedan, pues puedan tener en sus manos herramientas pues para hacer una vida este, justa, ¿no? Digamos. Y ese proceso nos cuesta tanto trabajo porque primero pensamos que no hay diferencias, ¿no? Y entonces, pues como todas y todos tuvimos lo mismo, pero pues no, tenemos que ver más allá, ¿no? Tenemos que salir de nuestra burbuja y ver que hay otros contextos. Y entonces el Estado tiene esa obligación, siempre ver los contextos, entender muy bien de dónde viene y juzgar, no con esta visión, digamos, mestizofílica, blanca, occidental, sino entender otros contextos, sobre todo cuando estamos en lugares de atención al público, ¿no? O de entender estas problemáticas tan complejas donde se interseccionan la raza, el género, las violencias, la inseguridad, etcétera. Entonces, yo creo que con esa idea, que yo sé que no fue muy clara, pero implica todo eso, implica ver el contexto, implica dar a cada quien lo que necesita para tener igualdad de oportunidades al final del día. Y pues no, pues muchas gracias por invitarnos. No, les agradecemos muchísimo la participación. Ojalá pudiéramos continuar después con algunas otras pláticas, porque la verdad sí es sumamente enriquecedor poder estar preguntándoles y resolviendo algunas dudas y también ahí medio metiéndole poquito debate al tema, porque son temas de los que se tienen que hablar, porque son temas que están sucediendo, son temas que se tienen que despejar. Yo me quedé, tengo acá las hojas, el montón de preguntas y preguntas que me estaban surgiendo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que después pudieran regresar, están invitadísimos, aquí hay micrófonos abiertos, no hay censura de ningún tipo, entonces están más que invitados y también y ahora me tocó compartir el foro con 3 personas que están en la Ciudad de México, pero cuando quieran venir a Guadalajara, que tienen su casa, ¿no? Si les late la carne, nos vamos por unas tortas ahogadas
y unas chelas. Pues bueno, esto fue Colloquium. Les agradecemos mucho que hayan sintonizado este contenido. Les agradecemos mucho a los invitados de Racismo MX y pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, gracias.